La pregunta es, ¿sería tan absurdo admitir que hoy, con las debidas diferencias, paradójicamente los israelíes se están comportando con los palestinos como los nazis se comportaron con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se debe considerar al pueblo palestino como un pueblo partidista, al menos en un sentido amplio? Y sobre todo, según usted, ¿por qué la opinión pública occidental está tan ciegamente alineada a favor de Israel, ignorando los evidentes sufrimientos que el pueblo palestino ha soportado durante más de medio siglo? Una pregunta ligera para comenzar. Sí, exactamente. Entonces, este es, por supuesto, un tema de extrema complejidad y trataré de ser muy cauteloso al responder a esta pregunta porque es muy fácil cometer errores y decir cosas que en realidad no se querían decir. Entonces, creo que es perfectamente posible. Hoy, para quien observa lo que sucede en Israel, criticar duramente la política israelí, al gobierno israelí y la forma en que muchos gobiernos israelíes se han comportado a lo largo de las décadas hacia los palestinos, sin ceder en lo más mínimo a la tentación de decir que, en el fondo, se parecen a los nazis. No, porque no es esto, naturalmente. Incluso si quisiera tener una actitud extremadamente hostil hacia Israel y no reconocer que hay, digamos, algunas cosas que también necesitan ser equilibradas, si incluso quisiera decir que la culpa de esa situación es exclusivamente de Israel, estaríamos a años luz de la forma en que los nazis trataban a los judíos. En fin, esto hay que decirlo y me siento en la libertad de decirlo porque personalmente estoy muy angustiado y disgustado también por la forma en que Israel trata a los palestinos. Es una tragedia en el sentido que tiene esta palabra, es decir, una situación espantosa de la que nadie es culpable o todos son culpables y cada uno es culpable creyendo que no lo es, sin saber que lo es, y por lo cual no hay una salida en la que todos puedan salir, por así decirlo, con la conciencia tranquila. En este sentido, la situación de Israel es una tragedia que no se resuelve. Yo creo que se puede criticar perfectamente al Estado de Israel, especialmente porque muchos intelectuales israelíes lo hacen, muchísimos historiadores israelíes, muchísimas personas, como escritores y periodistas en Israel, no tienen ninguna dificultad en criticar duramente el comportamiento del gobierno israelí. Obviamente ninguno de ellos se atreve a decir que Israel es como la Alemania nazi y viva Dios. Por lo tanto, debemos, en mi opinión, tener mucho cuidado, es decir, en estos asuntos que ya por su naturaleza dividen la opinión pública mundial. Las exageraciones no nos sirven. Si nos entristece el hecho de que, como decir, la tragedia de los palestinos está subestimada en Occidente, se habla mal de ella y es demasiado poco, siempre se toma automáticamente una posición a favor del gobierno de Israel y así sucesivamente. Los muertos no tienen el mismo peso de un lado y del otro, si esto nos molesta o no, dependiendo de cuánto nos sintamos involucrados, puede incluso causarnos un enorme dolor o simplemente, si somos más fríos, podemos reconocer que hay un desequilibrio, una injusticia. La última cosa que debemos hacer es precisamente mencionar a los nazis y hacer este tipo de discursos, porque este tipo de discursos nunca convencerá a nadie y, de hecho, solo sirven para descalificar a quienes deben intentar centrarse en la fría objetividad de la situación para tratar de abrir los ojos a alguien, exactamente como lo hace quien en Israel lucha para que el gobierno israelí cambie su política. Creo que esta respuesta ha satisfecho en gran medida la pregunta. Chicos, no tengo mucho tiempo. Si tienen alguna pregunta urgente, aún podemos responder a una pregunta. Todavía hay una, si quiere, dígame usted. Entonces vamos. La primera pregunta es si Giampaolo Panza, con sus libros, ha querido deslegitimar la resistencia. ¿Los libros tienen un fundamento histórico o, como dicen intelectuales, como Tommaso Montanari, hay errores históricos clamorosos en sus libros? Entonces, debo confesar, ante todo, que no he leído todos los libros de Giampaolo Panza ni a fondo porque me da, ¿cómo decirlo?, un rechazo al tomar esos libros en mis manos. Sin embargo, sé más o menos cómo son vividos por aquellos que los leen, qué efecto tienen en aquellos que los leen. No podemos estar en la cabeza de Giampaolo Panza y, por lo tanto,
No podemos saber si este hombre que había sido de izquierda en algún momento tuvo una conversión y realmente se dijo a sí mismo que se había cometido una injusticia en Italia, que los vencidos merecen ser recordados, o si no se dio cuenta del efecto que estaba provocando con sus libros, o se dio cuenta y cínicamente siguió adelante porque le generaban un montón de dinero. Nosotros ya no podemos decir esto. Ciertamente los libros son despreciables, no porque puedan contener inexactitudes. Como digo, francamente no quiero dedicar ni media hora de mi tiempo a leer uno de esos libros, a ver si por casualidad alguna de las historias reportadas ha sido mal contada. Puede ser, no me sorprendería en absoluto, pero tampoco me sorprendería si estos libros solo reportaran episodios auténticos, porque siempre ha sabido en Italia que obviamente en la resistencia durante esa guerra pudo suceder de todo, y son cosas que ya en los años 50 los fascistas, que estaban perfectamente libres en la Italia democrática, publicaban libros en los que contaban estas cosas, así que todos ya lo sabían antes, bien entendido. Luego, el gran arte de Panza fue hacer creer que nadie sabía estas cosas, que no se podía hablar de ello. No es cierto, todos lo sabían y muchos escribían sobre estas cosas. Después, episodios dramáticos, trágicos, crímenes cometidos por partisanos, crímenes durante esos días después del final de la guerra, en los que, con la autorización de las autoridades aliadas, porque generalmente en el lugar los partisanos decían hagan limpieza por unos días si es realmente necesario, también se cometieron allí crímenes de venganzas privadas. Yo no, como decir, ¿y quién puede decir que no? Importa. Claro que siempre es una tragedia, pero sí, vamos a ver los crímenes que cometieron los liberadores. Entonces, los ejércitos que recorrían la península cometieron crímenes contra la población civil, contra los prisioneros de guerra desde que desembarcaron en Sicilia. Sin embargo, las poblaciones de las ciudades italianas los recibían festivas y felices de que hubieran llegado. Entonces, el problema es que siempre podrán encontrar episodios individuales en cualquier contexto para poner en buena o mala luz a cualquiera. Lo que cuenta es quién estaba del lado correcto y quién del lado equivocado, y yo, como decir, desafío a cualquiera que hoy arrugue la nariz ante los partisanos o ante los libros de Panza en la estantería a decir, pero tú hubieras preferido que ganaran los otros, pero tú querrías vivir en un mundo en el que hubiera ganado Hitler y en el que las cámaras de gas hubieran seguido funcionando. De verdad, si tú me lo dices sinceramente, está bien para mí, de acuerdo, pero quiero ver qué lectores de los libros de Panza responderían sí a esta pregunta. Bien, diría que con esto podemos despedirnos. Es un excelente cierre. Y le agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros y también agradezco al público. ¿Quiere ver de nuevo la transmisión en vivo? Puede verla en nuestra página. Fonamo de Saber desde abajo. Gracias de nuevo, profesor. Muchas gracias y buena noche. Adiós a todos ustedes. Adiós.